A mí una vez me ocurrió que estaba paseando, estaba volviendo a casa y vi un círculo perfecto. Un círculo perfecto de peces que estuvo durante 15 o 20 minutos, estuvo así. Yo estuve observándolo y dije, vamos a ver, esto es un círculo perfecto. O sea, es como cartesiano, o sea, ¿cómo puede ser que tan imperfecta, caótica, a la vez tiene esa perfección que es la naturaleza? ¿Cómo pueden generar unos peces un círculo tan perfecto, ¿no? Una forma tan... no sé, como... Sí, simetría, bueno, recursión, no sabría decirlo. Un programa informático. Sí, un programa. Algo que está programado. Efectivamente. ¿Y cuál era la clave, no? Que nosotros observamos un lenguaje ahí. Yo como ser humano, en mi metanivel de existencia, veo un lenguaje, veo un círculo. Y realmente veo un círculo que para mí es un signo, un símbolo. Para mí es un símbolo. Pues es que este círculo está formado por individuos que tienen unas leyes, digamos, no diferenciadas entre sí. Cada individuo, cada corcón, cada pez de ese círculo tiene la misma ley que el de al lado. Y entonces de repente, después de esos 20 minutos de observación, sucedió que habían un par de escapistas dentro de ese círculo. De repente un par de corcones dejaron de seguir al círculo. Y ese círculo, porque se separaron estos corcones, de repente se transformó en una recta. Y de repente todos los corcones formaron una recta de varios corcones, digamos, de ancho, de varios peces. Y a su vez esa recta de repente comenzó a girarse y formaron dos formas que para mí sugerían perfectamente pues un arco y otro tipo de arco, dos arcos. Seguía siendo para mí un lenguaje desde mi perspectiva, desde mi metanivel, ¿no? Lo vuelvo a decir. Así que me ocurrió que lo empecé a analizar. Sí que es cierto que a veces, bueno, pues de formación académica, comencé a analizar por qué estos peces formaban estos círculos, estas rectas, porque lo que es obvio es que ellos no lo formaban adrede. O sea, ellos como colectivo no querían formar un círculo ni querían formar una recta. Pero analizándolos tienen una ley muy clara, y es que cada pez sigue al que tiene alante, avanti, ¿no? Si no lo ve, tiene tres opciones: o gira a la derecha, o gira al centro, o gira a la izquierda. De manera que esta es prácticamente la ley de por qué se surgía el círculo, y es que cada pez de repente veía al de adelante, entonces claro, le seguía, el del otro le seguía, el del otro le seguía, entonces siempre se formaba un círculo perfecto. De repente hubo un desvarío, no sé, natural, y entonces uno de ellos giró hacia la izquierda, no vio al que tenía adelante y se dispersó, se escapó del grupo. ¿Qué ocurrió? Que el de atrás de repente tiene la opción de, como lo ve, lo sigue. Entonces de repente se dispersó el círculo para formar una recta, ¿no? Estos peces en realidad lo que estaban haciendo como conjunto, no como pensamiento individual, sino como pensamiento colectivo, estaban acercándose a la orilla, porque en la bajamar pueden perder la vida. Si el río sigue bajando la marea en el río, todos mueren. De manera que por medio de este tipo de comportamientos, el grupo digamos que se salva, ¿no? Hay una evolución gracias al pensamiento colectivo. De manera que yo asocio mis sistemas a este tipo de comportamientos. Pero ¿por qué desde lo humano? Porque ¿cómo nosotros podemos llegar a saber qué leyes podemos elegir en nuestra inteligencia colectiva? ¿Cómo podemos visualizar la inteligencia colectiva a la que nosotros pertenecemos? Muy difícil. Pero claro, en el momento en que tú sabes que los peces realmente sienten que tienen una capacidad de elección y realmente se sienten libres cuando eligen de izquierda a derecha, pero obviamente desde nuestro nivel vemos que no es realmente así, sino que hay una fuerza superior que los engloba y los hace trabajar colectivamente, aunque no sea el deseo individual, ¿no? Pueden ser sistemas que se autogeneran también. Sí,
pero es que desde el individuo no hay esa intencionalidad. Entonces, ¿cuál es, cómo nosotros como seres humanos podemos visualizar nuestro comportamiento como inteligencia colectiva, ¿no? Todo esto que estás diciendo es muy interesante y bueno, es curioso, ¿no? Porque aparentemente de algo que supuestamente es una narración o una transcripción científica, ¿no? De todo lo que estás diciendo, ¿no? De esa simetría, ¿no? Cómo hasta pueden llegar a crear volúmenes, cómo pueden seguir adelante, pero al final crean como una especie de código perfecto. Sí. Es algo muy, muy científico, pero pasado por el tamiz un poco de la reflexión del arte, ¿no? A mí sí que me llama la curiosidad saber cómo, ¿no? Cómo esta metodología, la ciencia, ¿no? ¿Cómo os ve? ¿Cómo ve este tipo de arte? ¿Tenéis contacto con científicos? Sí, de hecho... ¿Cómo ve la gente de la ciencia este trasvase de ciencia a arte, ¿no? Esta reflexión? Porque es gente, claro, muy racional, efectivamente, que espera, hacen un experimento, pero simplemente con un resultado científico, muy racional. O sea, este tipo de reflexiones, ¿cómo lo encajan ellos? Bueno, pues es curioso porque estamos en un nuevo paradigma, como he dicho antes, es el paradigma de la complejidad, en la que se entiende que arte y ciencia, que se están haciendo preguntas de alguna manera similares, pueden trabajar por solucionarlas de manera compartida, es lo que se conoce como hibridación, ¿no? Sin embargo, hay diferentes niveles para la hibridación. El primer nivel es cuando una de las disciplinas hace uso de la otra para fines todavía disciplinares, es decir, el científico utiliza al artista para visualizar, por ejemplo, los átomos, las células y que la gente lo entienda mejor. Es el caso del ADN, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, yo reconozco que como artista he utilizado digamos, el conocimiento esotérico de la ciencia, ¿no? Claro, como eso lo he utilizado como discurso también. Conocemos, es algo claro, casi mágico, ¿no? Claro. Tiene para un artista un componente hasta mágico. Claro. No obstante, te diré que el arte de alguna manera es lo contrario a la ciencia. Todo es una suma. Todo lo que se genera porque anteriormente ha existido algo, eso sí me parece obvio. No obstante, efectivamente no hay por qué hacer, o se puede, pero hay que generar nuevos modelos de creación, y en esto han trabajado muchos filósofos, también muchos físicos. Está James von Foster, que es bueno, un constructivista radical, que por lo que aboga es por, de alguna manera, apartar la ciencia y devolver su importancia a lo que se conoce como sistémica. El término ciencia, aunque en un primer momento nos digan que significa conocimiento, es un término que viene de separar. Así, cuando lo que viene el método científico, lo que viene haciendo durante los últimos años es reducir las disciplinas para tener un control sobre la partícula. Es el sueño laplaciano de controlarlo todo en todas sus pequeñas fases, ¿no? La sistémica es entender cada individuo en relación con el otro, es decir, cada disciplina en relación con la otra. Por eso ahora mismo la informática está tan unida a la biología y no tanto a la mecánica newtoniana. Entonces, no sé, me parece que vivimos un momento especialmente interesante en el que se están destrozando, y cuanto antes nos quitemos de estos pesos, mucho mejor. Es cierto que hay que respetar lo que se conoce como ciencia y a los científicos, ¿no? Pero también te diré una cosa, que no me creo nada.
viene de que nosotros mismos somos ya en sí mismos los que generamos poiesis, creación. Por lo que te he contado antes de la inteligencia colectiva. Es decir, con nuestro movimiento sumado al movimiento de los demás, ya existe un sistema poético, porque en otro metanivel se puede entender que hay un simbolismo. ¿Entiendes? Entonces, la manera en que comenzamos a trabajar estos sistemas efectivamente fue con el mar. Porque obviamente hay ciertos compañeros errantes que van contigo en tu hacer y en tu vida, y obviamente cualquier persona que viva en la costa cantábrica creo que en su vida diaria asume que el ritmo del mar que forma parte no solo de la estética en el lugar que vives, sino todo lo que el mar aporta, tanto el trabajo, las personas, las costumbres, son generadoras de una fuente de energía y de algo, ¿no? De algo significativo, y eso me ha acompañado a mí, no desde la pesca ni desde el mundo tanto del mar, pero sí de vivirlo, y en San Sebastián pues siempre he vivido el ritmo del mar, las olas, el Cantábrico en su más auténtico ser, ¿no? Entonces comenzó con el mar porque yo lo relacionaba mucho con un movimiento de la vida, ¿no? Entonces, en un primer momento lo que hice, y presenté una instalación cuyo objetivo era no tanto reflejar el mar. De hecho, el mar no se ve en esa instalación, que vienen a ser como 14 cubos, bueno, de diferentes tamaños, colocados de diferente manera sobre una pared, en una sala inmersiva totalmente oscura, pero que esos cubos van creciendo o van disminuyendo, son volúmenes, pero están proyectados efectivamente al ritmo del mar. Yo lo que hago es analizo ¿Son los algoritmos o de las olas? Pero en tiempo real, en directo. Tiempo real. O sea, hay una cámara. El lenguaje de las olas. Efectivamente, sí, o la matemática. O la expresión matemática. La matemática. A la vez sí, es la matemática, o sea, las presiones, o sea, el análisis es cuantitativo, es matemático. Yo analizo, pues si hay 14 cubos, 14 formas, analizo matemáticamente 14 espacios en la cámara que está captando en directo el mar. Entonces, imaginaros el propio cuadrado del vídeo en directo del mar moviéndose. Esos lo subdivido en 14 cuadrados y matemáticamente analizo su movimiento. De manera que eso luego lo transcodifico a una serie de volúmenes que, en función de este movimiento, digamos que el cuadrado que está proyectado en estos diferentes volúmenes se va haciendo más grande o más pequeño, ¿no? El visitante, cuando accede a la sala, es probable que lo asocie, más que al comportamiento marítimo, pues igual una persona que es de aquí puede asociarla a un comportamiento marítimo, a un comportamiento biológico, porque a nada que lo observas durante varios minutos, se genera un estado contemplativo de no mente, y acabas viendo unos patrones, que es lo que a mí me interesaba, ese lenguaje de los patrones, lo que forma la poiesis, que va más allá de su comportamiento científico, que es el de las olas, de que puedes definir la amplitud de la ola, la frecuencia la frecuencia de la propia ola, del propio mar. Ahí extraigo la matemática para generar una estética dinámica. Entonces, al usuario se le presenta, al visitante de la instalación se le presentaba una arquitectura dinámica en función de los sistemas biológicos. De manera que era el propio mar el que generaba una estética, una especie de poesía poligonal. Entonces, en un primer momento fue bastante virtual la emergencia. La emergencia, quiero decir, la resolución. Virtual, pero por otro lado también bastante atávica y bastante mágica, ¿no? Porque a mí se me antoja, por lo que estás comentando, ¿no?, a una visualización, y es
es inmersión para empezar. Es inmersión. Inmersión ya dice mucho, aparte de algo acuático, es entrar en otro terreno. Efectivamente. De otra realidad, de un estado alterado. Esto era. Trabajas de una forma digital, haces una transferencia de signos, de códigos, ¿no? De algo físico muy tangible a algo digital, pero realmente a la vez es muy curioso porque es como que hay una conexión directamente de lo más siglo XXI, de lo más digital o lo más atávico, lo más prehistórico, ¿no? O sea, sí. Es la cueva, es la inmersión, ¿no? Es ese metalenguaje, ¿no? de expresar a través de símbolos una realidad que está sucediendo, porque esa obra realmente es en está directo. sucediendo también simultáneamente en otro sitio y tiene su traducción estética también, porque las olas tienen unas boyas con sombra, ¿no? Esas son las siguientes. Esa es la siguiente instalación que fue colaborativa, que la hice con mucha más gente, con Oyer Villar, Daniel Tirado, Philip Domínguez, muchos otros que se unieron, digamos, a Arteclub, el laboratorio, y esta la hicimos en Bermeo, en la bahía de Urdaibai, ¿no? Sí. Sigo explicando lo que es el enfoque artístico de la instalación, aunque también diré que fue súper satisfactoria la intervención, porque no hay arte sin lugar y no hay lugar sin personas. Y en Urdaibai, en Bermeo, había una realidad social alrededor del mar, alrededor de la pesca y alrededor de las labores marítimas, como las redes, que magnificaron absolutamente la intervención en Bermeo, ¿no? E incluso pues con las gentes de ahí, con la gente de Grifinet, con las rederas, las últimas rederas que quedan en Euskadi, ¿no? Entonces manejamos diferentes materiales que luego en sí mismo producen un ejercicio social y activista, pero bueno, me voy a centrar ahora en la intervención. Si en la instalación de autopoética que se expuso aquí en el Coldo Michelena, digamos, había una transcodificación del propio mar a una sala fuera, a varios kilómetros de donde ocurría esta interacción, aquí decidimos ir a la fuente. Cuando digo la fuente, en este caso es el mar. Para hacer la relación mucho más intensa, para que se viese la matemática en el propio lugar de donde ocurre esa matemática y donde ocurre esa expresión, de manera que lo que antes eran cubos que se iban amplificando por la matemática, ahora eran unas boyas que de alguna manera hackeamos e introducimos una electrónica con un sensor tilt, un sensor de movimiento y también una luz. De manera que cada boya tenía la misma ley que la de al lado, no tenían una ley compartida. Bueno, compartían la misma ley, pero no era una ley global, sino que era la ley del individuo. Eran 200 boyas, como los peces, efectivamente, como los peces y las personas. Es que aquí está el tema, ¿no? Sí, efectivamente, porque las leyes se generan sobre el individuo. ¿Hay leyes que se generan sobre lo colectivo? Esta es la gran pregunta, ¿no? Pues entonces, eran 200 boyas, en lugar de 14 volúmenes, eran 200 boyas que tenían cada una un sensor de movimiento. De manera que en el desplazamiento, digamos, vertical, ¡pum!, se encendía la luz. Era tan sencillo como esto. Sumado el comportamiento de 200 boyas que tenían esta ley, es decir, que cada una de ellas con el movimiento del mar, ¡pum!, al haber un comportamiento, un movimiento un poco brusco del mar, se encendía, pues obviamente se generaba una matriz de luces o de patrones, de movimientos que por ejemplo recordaban mucho a los reflejos que pueda darse cuando hace el sol o la luna, ¿no? En luna llena, cuando hace reflejos sobre la superficie del mar. Pero a la vez era una reducción estética muy interesante el poder contemplar el ritmo del mar que a todos nos llega y a todos nos invade cada día, ¿sabes? En ese formato, porque lo tenemos súper bien interiorizado. Es más, también está la gran pregunta de si esos patrones los vislumbramos porque somos humanos o esos patrones existen en otro metanivel, ¿no?